Bueno chicos, como ya estamos cerca, muy cerca, faltan pocos días para que inicie la Copa del Mundo, pues he querido hacer un análisis de cómo llegan las diferentes selecciones sudamericanas y europeas, bueno, específicamente Portugal. Y en esta ocasión quiero analizar pues a mi país, a mi selección, Ecuador, cómo llega Ecuador a la Copa del Mundo. Y para eso traes un invitado muy especial, David, que lo conocerán muchos por el canal de Fútbol Total y Mundo Liga, pues me va a acompañar en este análisis de la selección ecuatoriana. Y como primera pregunta, David, te quiero preguntar cómo tú sientes, cómo están las sensaciones, cómo tú sientes a la selección, la sientes bien, la sientes mal, también cuáles son las aspiraciones que nosotros tenemos para esta Copa del Mundo. Queremos pasar a octavos, a cuartos. ¿Tú crees que Ecuador podrá hacer su mejor participación en una Copa del Mundo en Qatar 2022? Hola, ¿qué tal, Juancho? Gracias por la invitación, es un gusto volver a estar en tu canal. Y pues bueno, en general, mis sensaciones en torno a la selección son buenas, positivas. Sí, podemos encontrar algunos matices en el tema gol, que creo que es la preocupación más importante que ahora mismo tiene Ecuador. El resto es bueno, es positivo. Es más, podíamos ver hoy, por ejemplo, a Moisés, a Pervis Estupiñán haciendo un partidazo en Inglaterra, se lo ve bien a Piero. Es decir, hay muchos factores individuales que nos hacen pensar que a Ecuador le puede ir bastante bien en la Copa del Mundo. Así que, en general, sensaciones positivas. ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, habrá que ir viendo cómo nos va con cada uno de los rivales, porque no es fácil, es una Copa del Mundo. Vamos a jugar contra los mejores, por ahí pasa el nivel de dificultad, pero siempre digo que con sensaciones positivas uno puede entusiasmarse, ilusionarse, ¿por qué no? Unos cuartos de final claramente serían espectaculares. Y bueno, también muchas gracias David por haber aceptado la invitación. Ah, por cierto chicos, les recuerdo una cosa. Este video lo estamos grabando el 29 de octubre. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque puede pasar cualquier cosa hasta que llegue la Copa del Mundo o hasta que suba el video. Ojalá que no suceda, se puede lesionar un jugador clave. Así que simplemente tomen en cuenta esto, ¿no? Que este video lo estoy grabando el 29 de octubre junto con David. Entonces, continuando, por supuesto, las sensaciones son buenísimas. Estamos hablando de que esta probablemente sea la generación más prometedora, sobre todo tomando en cuenta la edad de los jugadores y en qué clubes están jugando. Por supuesto, lo de Estupiñán está siendo muy bueno, llegando a la que para mí es la Superliga, la actual Superliga, la Premier League, y siendo titular, o sea, en un equipo de la Superliga. Es una locura. También, por supuesto, lo de Moisés Caicedo, o sea, muy bueno. Y eso quiero llegar a los jugadores claves, porque tú nombraste el tema de la falta de gol. Y que sí, es bastante preocupante. Se han hecho hasta infinidad de memes con el caso de Egner Valencia, que vendría a ser el jugador clave en esa posición. Pero por supuesto, yo quisiera pues escuchar tu opinión de para ti cuáles son los jugadores claves en la defensa, en el mediocampo y en la delantera. Yo voy a empezar por la delantera, hablando de que para mí el jugador clave es Egner Valencia, y es curioso cómo Egner Valencia de momento, ya lo dije, fecha 29 de octubre, está fenomenal en Turquía. Estaba revisando las estadísticas, si no me equivoco, son 10 goles en 9 partidos, más súmale 3 asistencias, jugando como delantero, tirando también, hay que decirlo, bastante por banda. Pero, hombre, 10 goles en 9 partidos es buenísimo, pero acá parece que no mete una. De hecho, otra cosa curiosa es que el tipo ha marcado 4 penaltis de 4, o sea, ha tirado 4 penaltis y ha marcado 4. Y acá en Ecuador me acuerdo del penalti que falló contra Argentina, pero después, claro, lo anotó. Entonces, ese es el tema. Parece que Egner Valencia es otro jugador en la selección ecuatoriana. Y para mí sería clave e importante ver al Egner Valencia que juega en Turquía, verlo en la selección, porque parece que es un jugador completamente diferente cuando viene a la selección. Y creo que eso va a ser importante de cara al Mundial, porque si tenemos a ese Egner Valencia goleador, hombre, resolvemos un montón de problemas, y yo creo que Ecuador sería candidata a ser la sorpresa del Mundial. Entonces, no sé cómo lo ves tú. Tomando en cuenta los jugadores claves, siempre en un equipo de fútbol hablamos de una columna vertebral, que va el arquero, un central o un defensa, un buen volante 5, un buen volante creativo y un buen centro delantero. A esa columna después la vas complementando. Entonces, en Ecuador, en el arco,
yo creo que no hay mayores problemas. Galíndez es muy buen guardameta, pinta para ser el titular y mal o bien, más allá del momento que está atravesando Alexander Domínguez, es un tipo con experiencia, es un tipo mundialista y que en selección generalmente juega bien. Así que ahí yo no tengo ningún problema y el tercer arquero uno cree que va a ser Moisés Ramírez, pero si está Pedro Ortiz yo tampoco me preocuparía mucho. De todas formas, generalmente el tercer arquero va más de paseo más que de otra cosa. Nos vamos un poquito más adelante en la zona defensiva. Es importante lo de Félix, pero claramente la figura es Piero Hincapié. Un tipo que está jugando muy bien, un muy buen nivel ahora mismo, así que confianza absoluta. En el medio campo hay dos claves. Podemos analizar desde el punto defensivo lo que hace Carlos Grueso, que ha evolucionado muchísimo en los últimos años, y Moisés Caicedo. Entonces, medio campo con un equilibrio notorio, muy bien manejado. Podríamos sumarle a José Cifuentes si es que va él. Donde Ecuador sufre es en el armado, en el enganche, en el 10. Que bueno, no tenemos, o al menos yo no tengo muy claro el por qué no va Junior Sornosa. Creo que es un error de Gustavo Alfaro. No tanto no convocarlo, sino conciliar, porque entiendo que son cosas extrafutbolísticas, pero conciliar para que quien hoy por hoy es el mejor 10 que tiene Ecuador, no sé si el único, pero al menos el mejor sí es, debería estar. Entonces, esa parte que después, claro, influye mucho en cómo le llegan las pelotas al delantero, influye muchísimo y no tenemos. Y adelante, en el caso del 9 pues igual, estamos con serias deficiencias, porque Ener no ha dado la talla a nivel selección, Michael Estrada deja dudas, no está en su mejor nivel, y el tercer 9 que al parecer será Yorcaev Reasco, ha jugado muy poquito. Pasa con Jordi Caicedo, que yo creo a nivel selección todavía no ha demostrado lo suficiente, y bueno, Leo Campana, entre que sí le dan la pelota, no le dan la pelota, que se lesiona, que no termina de ser el 9 que esperamos. Lo cierto es que en esas dos posiciones, el 10 y el 9, yo tengo dudas y creo que esa columna vertebral ahí no está bien. ¿Cómo complementas esto? Ya hablando un poquito en la parte táctica, bueno, deberíamos tener extremos con mucho gol. Por suerte creo que Gonzalo Plata es un tipo que tiene gol y Romario Ibarra es un tipo que también tiene gol. Entonces acá viene mucho la mano del entrenador. ¿Cómo puedes hacer que esos extremos pisen constantemente el área, que lleguen con claras situaciones de gol, para que el 9 te sirva más de pivote, para que te jale marcas, te sirva de referencia, pero quienes definan sean los extremos? Depende ya de Gustavo Alfaro, tendrá un mes como para ir puliendo estos aspectos. Eso en cuanto a los jugadores claves que podríamos pensar a nivel selección. Y bueno, lo de Ener, yo también, la esperanza es que Ener se destape, que sea el gran Ener que vemos en Turquía. Pasa también por un factor anímico. Ahora mismo hay que llamar a la unidad del Ecuador detrás de quien apunta a ser nuestro centro delantero, para que toda esta ola de hate o memes que hay detrás de él pues paren un poquito. Tenemos que parar por lo menos un mes, 15 días antes del Mundial. Bueno, estamos a menos de un mes del Mundial. Parar y tratar de lanzar buenas vibras. No hay más. Esperar que se enchufe, porque suele pasar. Hay veces jugadores que no andan tan bien a nivel selección y de repente llega una de estas competencias y se convierte en jugadores importantes. Recordemos algo, el 9 no solo importa por cómo anota o qué tanto anota. Francia fue campeón con Giroud prácticamente sin hacer goles, y no los quiero comparar porque no hay forma de comparar a Giroud con Ener, pero sí la posición y la función. Es decir, podríamos esperar un Ener Valencia mucho más asistidor, mucho más jugando no para él, sino para el resto. Esa es la esperanza. Repito, todo está en las manos de Gustavo Alfaro, porque él es el que va a tener al grupo un tiempo importante. Y yo supongo, quiero pensar que este tema de la falta de gol y cómo suplirle, cómo incluso cobijar mejor a Ener Valencia debe estarse trabajando desde ya, que hay algunos chicos concentrados en la casa de la selección. Y sí, yo creo que está bastante claro que tanto Hincapié, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata son los referentes en cada una de esas posiciones, pero
En la cuestión de los porteros, que vendría a ser lo más peleado, yo en lo personal le daría la titularidad a Domínguez, sobre todo por su experiencia y por su historial. Es cierto, es muy cierto, que Alexander Domínguez ya no es el mismo portero que antes, ya su actualidad podría considerarse bastante mala. Sin embargo, en la selección igual ha tenido un partido flojo, ahorita me acordé de Brasil, pero aún así, es que es un portero muy histórico y la experiencia también vale bastante y cuenta en los mundiales. Y la experiencia de Domínguez es que yo creo que, a ver, si incluso contamos a todos, con excepción tal vez de Wagner Valencia, pero Alexander Domínguez vendría a ser el jugador con más experiencia de todos los que están convocados. Así que yo creo que es importante tener a Alexander Domínguez de titular. Hincapié, por supuesto, tiene que ser el referente en la zona de la defensa. Y de hecho Hincapié creo que actualmente vendría a ser el mejor jugador de la selección ecuatoriana. Y claro, necesita también un buen acompañante. Está la duda entre Jackson Poroso y Félix Torres. Yo continuaría con la pareja Torres-Hincapié, creo que es lo más sano. Por el lado izquierdo esperemos que Estupiñán siga demostrando un buen nivel. Y por el lado derecho, ¿no? Hay esa duda entre... Aunque yo no tengo dudas, la verdad que yo creo que Byron Castillo es también un jugador muy importante y es clave que Byron Castillo esté bien, sobre todo en lo psicológico. La verdad que es una pena todo lo que ha pasado con Byron Castillo, pero esperemos que no le afecte. Esperemos que no le afecte porque es muy importante tenerlo bien. Ángelo Preciado, ¿para qué te voy a mentir, hermano? A mí no me convence. Ángelo Preciado no me convence. Ofensivamente podríamos destacar cosas muy buenas y positivas, pero es que en lo defensivo es como un Alexander Arnold, evidentemente salvando las diferencias, pero es que lo ves eso, ofensivamente es muy bueno, pero defensivamente flojea bastante. El mediocampo. El mediocampo no tengo dudas en Carlos Grueso y sobre todo, como voy a tener dudas en Moisés Caicedo con el nivelazo que está mostrando en el Brighton. Sin embargo, no sé qué piensas tú, y aquí está el detalle, también lo que tú comentabas del mediocampista creativo. Ecuador no tiene un mediocampista creativo, y eso es bastante preocupante. A mí me da la sensación, y es cierto que Alan Franco tal vez sea más un 8 que un 5, pero me da la sensación de que Ecuador juega con 3-5 y que la gente a veces confunde a un volante 5 moderno, a un pivote moderno, con un jugador creativo, con un mediocampista creativo. El pivote moderno eh, tiene que dar buenos pases, tiene que ser bastante creativo, pero eso no lo convierte en un jugador 100% creativo. Y ese es el problema, que uno ve y yo creo que la mayoría lo ve a Moisés Caicedo como un jugador creativo, algunos lo ven como un jugador creativo y yo creo que no es lo suficientemente creativo como para generar fútbol en el medio campo, y ahí está el detalle. Yo creo que se está equivocando Alfaro al poner a tres volantes 5. Si no lo va a convocar, si no lo va a convocar si no va a terminar convocando a un 10, yo creo que lo más sano para Ecuador sería, y sí, no ha jugado bastante, no ha tenido muchos minutos en el Brighton, pero creo que es el único volante creativo que tiene Ecuador, Jeremy Sarmientos. Si no, nos tendríamos que resignar a jugar con 3-5 y esperar que toda la fase de creación la termina haciendo Moisés Caicedo. Entonces ahí está la cosa bastante complicada, por supuesto. Más allá de Gonzalo Plata, yo creo que Egner Valencia vendría a ser el jugador más importante en el ataque, sobre todo porque se lo necesita bien. Y sí, es verdad, yo creo que más allá de los memes, que algunos son buenísimos, yo creo que hay que apoyar a Egner Valencia y darnos cuenta que es de los mejores delanteros en la historia del fútbol ecuatoriano. De hecho, es el máximo goleador de la selección ecuatoriana. O sea, estamos ante una leyenda, se podría decir, del fútbol ecuatoriano, por supuesto. Y hay que apoyarla. No está en su mejor momento, pero es lo que tenemos, es lo que tenemos. Gonzalo Plata, yo no sé qué tan bien esté a nivel goleador. De hecho, estoy revisando las estadísticas. Tiene 5 goles en 29 partidos con la selección ecuatoriana. Creo que eso es algo bastante mejorable y que de hecho se debería mejorar. Es algo que individualmente Gonzalo Plata tendría que ver cómo mejorar su definición, porque es un gran regateador, de los mejores regateadores de la Liga Española, pero tiene que mejorar su definición, tiene que mejorar sus cifras goleadoras. Y por supuesto, el nivel de Romario Caicedo es bastante bueno y bastante ilusionante. Ecuador tiene equipo, para mí, y los jugadores claves de Ecuador, para resumirlo, para mí serían Domínguez, Hincapié, Moisés Caicedo, tanto creativo como defensivo.
y Gonzalo Plata. Gonzalo Plata junto con Ener Valencia, sobre todo Ener Valencia, que el gran nivel que está mostrando en el Fenerbahce, en la liga turca, lo demuestra también en la selección ecuatoriana. Es increíble que tenga un promedio de un gol por partido en la liga turca y acá en Ecuador no pueda marcar un solo gol. Increíble. Y bueno, con todos estos jugadores claves, ¿tú cómo alinearías con todos los convocados que tiene, bueno, que tiene Alfaro, con los jugadores a disposición? ¿Cuál sería el 11 para la selección ecuatoriana? Pensando estrictamente en lo que sería el partido contra Qatar, yo no movería demasiado. En el arco para mí arrancaría Galíndez. Me quedo con Galíndez por el momento. Incluso podría llegar siendo campeón del fútbol ecuatoriano y creo que hay que aprovechar ese plus anímico que puede tener él. Defensivamente Castillo, Torres y Hincapié Pervis. Mi única duda es cómo llega Arboleda, porque si llega bien Arboleda yo creo que podríamos aprovecharlo a Piero más bien por el sector zurdo, porque a veces Pervis comete errores que a mí no me terminan de convencer. Es mi única duda. Si Arboleda no está bien, pues bueno, Hincapié de central, Pervis por el sector izquierdo. Medio campo grueso Moisés. Después, la banda derecha con Plata, la banda izquierda con Romario. Otra duda es, bueno, un doble punta que puede ser Ener Estrada. Podemos también pensar en un Ángel Mena con Ener Valencia. Yo personalmente me quedaría con el doble punta. Ener, mucho más suelto, y Michael Estrada así como el centro atacante. Después creo que no hay mucho más a donde moverle. Podría entrar José Cifuentes, que lo hizo bien en los últimos amistosos. Y en ese caso, quien podría salir claramente es Michael y Ener jugando un poco más suelto. Aunque a mí no me convence el Ener solo en ataque, no. Yo creo que la mejor versión de Ecuador con Ener Valencia es con el doble punta. Así que iría más bien por ahí. Un Ener Estrada de arranque y bueno, si el partido pide un poquito más de juego, un poquito más de creación, José Cifuentes. Comparto con lo que decías hace un momento. Ecuador, al no jugar con un 10, juega con 3 volantes mixtos, pero ninguno es lo suficientemente creativo como para ser 10. Para mí, el que tiene más características de volante ofensivo creativo es José Cifuentes. Por eso, de alguna forma, yo lo pondría dentro del 11, pero después creo que no hay mucho más a donde moverle. Es decir, Ecuador, si bien es cierto, tenemos un gran equipo, creo que tenemos 15 jugadores de primer nivel, el resto son buenos complementos dentro de todo. Entonces yo me iría más bien por ahí. Y bueno, yo como creo que la alineación que tú propones va a ser lo que va a poner Alfaro, yo voy a proponer otra cosa, que tomando en cuenta el contexto de que el primer partido va a ser contra Qatar, que es una selección que si bien no hay que tomarla a la ligera, creo que es bastante accesible como para marcar bastantes goles. Y si nos toca definir la clasificación a octavos por desempate, creo que sería importante pues pegarle un pequeño repaso a Qatar. Aunque lo más probable es que Gustavo Alfaro no apueste por esta alineación, pero a mí me encantaría en algún momento, tal vez con otro entrenador, ver a esta alineación con estos jugadores. Sí, es cierto, Galíndez puede llegar al Mundial como campeón del fútbol ecuatoriano y sería bastante positivo, entonces podríamos poner a Galíndez en el arco. Yo voy a proponer una línea de tres. Una línea de tres con hincapié por izquierda, con Jackson Poroso en el centro y por derecha pondría a Félix Torres. Voy a poner tres defensas para aprovechar el poderío de los laterales, tanto de Pervis Estupiñán como el de Byron Castillo, que serían dos carrileros, volantes de desborde por derecha, así los pondría. Luego pondría dos mediocampistas, que serían, claro, Carlos Grueso, y lo pondría, por supuesto, a Moisés Caicedo. Yo voy a proponer un tridente en ataque, ¿no? Unos tres futbolistas en ataque que vendrían a ser, pues, Egner Valencia por izquierda, lo pondría a Gonzalo Plata por derecha, y lo pondría a Egner como extremo, que es donde ha funcionado bastante bien en Turquía. Y lo pondría como falso 9 que sí que he visto algunos partidos así en ataque. Y recuerdo también en Emelec algunos partidos perdón, de Ángel Mena, tipo falso 9 o jugando como segundo delantero. Lo pondría ahí a Ángel Mena, para que toque también balones con los mediocampistas. Entonces, esa sería una alineación que a mí me encantaría ver en la selección ecuatoriana. Siento que sería muy dinámico, tomando en cuenta que no jugamos con 10.
pues aprovechar las bandas, potenciándolas con carrileros y extremos, me parecería lo correcto. Pero claro, es muy difícil ver eso, ver eso con Gustavo Alfaro, tomando en cuenta lo defensivo que es el técnico de la selección ecuatoriana. Entonces, pues analizando la posible alineación de Ecuador, que más o menos creo que la tuya estaría más de acorde con lo que con Alfaro, aunque bueno, la mía a mí me encantaría verla en algún momento. Quiero preguntarte por los rivales. ¿Qué rivales ves más accesibles? Evidentemente el más accesible es Qatar, pero entonces entre Senegal y Holanda, bueno, Países Bajos, ¿cuál de los dos tú ves más accesible? De manera personal, y yo sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero tomando en cuenta el estilo de juego y los jugadores que tiene Países Bajos, yo creo, yo creo firmemente que Holanda, Países Bajos es mucho más accesible que Senegal. A mí me da la sensación que Holanda contra equipos rocosos, que juegan bastante por bandas, que es mucho al centro, no es tan fuerte. No es tan fuerte. También hay que entender que el jugador más importante de Holanda, más allá de Memphis Depay, que es este Virgil van Dijk, no está bien. Y Virgil van Dijk es importante en el juego aéreo. Nosotros tenemos buenos jugadores en el juego aéreo, sobre todo en los corners. Yo creo que Holanda, Países Bajos, como sea, es más accesible que la misma Senegal. Yo a Senegal la veo como un Ecuador potenciado por futbolistas con más nivel y con más, sobre todo con más que nivel, con más experiencia. O sea, es que veo muchas similitudes entre Ecuador y Senegal que me hacen pensar que por lo individual Senegal nos puede llegar a ganar el partido. Ojalá que no. En cambio, con Holanda no veo eso. Así que, evidentemente, Qatar, dejando claro que vendría a ser el rival accesible, al que tenemos que ganarle sí o sí. Creo que entre Senegal y Holanda veo más accesible Holanda, donde si se hace un buen planteamiento se puede dar un batacazo importante a una selección histórica de Europa. Y bueno, no sé qué opinas tú. Bueno, es cierto que a priori el rival más accesible termina siendo Qatar. Uno dice ese partido lo tienes que ganar sí o sí, con eso te vas enrumbando en lo que resta de la Copa del Mundo. Después, entre Senegal y Holanda, es que hay muchas cosas. Es cierto que por ahí el partido con Holanda puede ser un poco más favorable para nosotros porque no tenemos la obligación, no somos los favoritos en ese partido, el que tiene que salir a ganar claramente es Holanda, y eso nos puede servir, incluso por cómo se para Gustavo Alfaro, tener un equipo más replegado, atacar de contra. De ese lado, quizás hay ciertas ventajas que podemos tener con Holanda, que no las vamos a tener tanto con Senegal, porque un Ecuador-Senegal, más allá de que Senegal incluso ha sido campeón de África, es mucho más parejo. Y yo al menos, si estuviera en un lugar neutral, si fuera argentino, brasileño, español, diría, bueno, ese es uno de esos partidos que probablemente termine empatado. No iría ni por el uno ni por el otro. No hay favorito. Ahí en cambio a Ecuador le cuesta un poquito más. Y quizás Senegal ahí entra en un terreno mucho más tranquilo, puede ser en un mano a mano directo. Ahora, con rivales físicos, nosotros vamos a estar muy parejos, muy parejos, y creo que nos parecemos mucho más a Senegal que Holanda. Entonces, la verdad, yo si me inclino estrictamente por fútbol, por nombres, incluso por características tácticas, yo creería que Senegal puede ser un poquito más accesible que Holanda. Pero es que es muy difícil, es muy parejo. Yo por eso, o sea, lo que tiene que apuntar Ecuador sí o sí es ganar el primer partido. eh, y después, bueno, tratar de no perder ni con Senegal ni con Holanda. Yo creo que a partir de ahí nos podemos ilusionar con una clasificación, una siguiente etapa de la Copa del Mundo. Después, bien complejo, bien complejo, y bueno, para poder avanzar incluso nosotros necesitamos claramente tener una buena delantera, poder anotar goles, que eso claramente nos va a permitir tener un mejor desenvolvimiento. Y sí, por momento futbolístico, por historia, por talento individual, evidentemente que Holanda es más que Senegal. Pero
pero no sé si es por lo que yo he visto del Barça, del Ajax, equipos holandeses que siempre se les complica ante esta clase de rivales que rivales que a veces con su primer planteamiento no funciona para ganar y entonces lo que hacen es echarse atrás y esperar pelotazos y no sé por qué, pero como digo, siempre se les complica. Entonces es bastante llamativo para mí esto y como sabemos Holanda pues no ha cambiado su estilo de juego, o sea, evidentemente que no es la naranja mecánica, la de Cruyff, pero sigue teniendo un juego parecido, así que yo creo que este Ecuador tranquilamente le puede complicar a Holanda. Y Senegal, como una cosa, tampoco tengo tan claro cómo juega Senegal. No nos vamos a engañar, no voy a mentir, no es que he visto todos los partidos de Senegal. Entonces también se me hace un poco más complicado analizar a Senegal. Pero por lo que he escuchado y por lo que he visto también algunos clips, algunos eh, partidos, unos resúmenes de partidos, el juego de Senegal es un poco parecido al de Ecuador, que a veces busca los centros cuando no puede o no le da sus cuestiones tácticas. Entonces, por esa razón veo más accesible Holanda que Senegal. No sé, siento que por el estilo de fútbol de Ecuador puede pasar, claro, vendría a ser ese, no sé si milagro. Yo sinceramente a veces siento que nosotros nos achicamos demasiado con selecciones que las consideramos grandes cuando simplemente es un partido de fútbol, 11 contra 11 y puede pasar cualquier cosa. Entonces yo veo más accesible de momento a Holanda que a Senegal. Veremos qué pasa al final. Y para ir finalizando con este análisis, quisiera preguntarte cuáles son los objetivos que se tiene que plantear Ecuador. Yo había escuchado al inicio del video que tú dijiste unos octavos de final. De manera personal creo que sí, Ecuador tiene que buscar igualar su mejor participación en Copa del Mundo, que vendrían a ser esos octavos de final en el Mundial del 2006. Y también creo que se tiene que igualar las sensaciones. Me refiero con sensaciones a esa sensación que nos dejó, que tranquilamente le podíamos haber ganado a Inglaterra, ya sea por un golazo de Beckham o por un error del portero. Ahí ya depende de cómo lo vean. Yo creo que es más un golazo de Beckham. Nos quedamos afuera del Mundial, pero pudimos haber tenido más. Pudimos haber conseguido más. Entonces esa sensación tenemos que también igualarla. O sea, si nos vamos en octavos, tenemos que irnos dando pelea y siempre estando vivos en la eliminatoria. Entonces, bueno, por lo menos así lo veo yo. Y creo que se puede igualar eso. Por el talento individual de los jugadores, por el momento futbolístico de los jugadores, creo que se puede igualar eso. Ahora bien, tomando en cuenta que probablemente el rival más complicado que nos toque, si pasamos a octavos, es Inglaterra, yo sinceramente creo que se le puede ganar a esta Inglaterra que por talento individual, pues muchísimo, Mason Mount, Foden, el Rashford, Kane, talento de sobra Inglaterra, pero juego bastante pobre, bastante pobre. Así que de manera personal veo a un Ecuador que tiene que plantearse pasar de octavos y llegar a cuartos. Ese debería ser el objetivo entre muchas comillas final, por supuesto, y estando en cuartos ver la manera de pasar a semifinales. Eh, pero como objetivo final creo que Ecuador tiene que ver la manera de pasar a cuartos. O no sé, eso veo yo. Evidentemente la fase de grupos va a estar muy complicada y ya pasar a octavos igual. Y de octavos pues pasar a cuartos más. Pero creo que Ecuador tiene que plantearse ese objetivo. Que tiene que ser los cuartos de final. No buscar solo los octavos, sino los cuartos de final y ahí sí tener la mejor participación de la selección ecuatoriana en una Copa del Mundo. Creo que Qatar 2022 puede ser esa participación. Y no sé, ¿cómo lo veas tú? Bueno, en cuanto a los objetivos, depende. Yo creo que podemos ser tan soñadores como para hablar de que Ecuador pueda jugar los 7 partidos. Asimismo podemos ser realistas y decir, bueno, esta no termina de ser una selección que está en un proceso de construcción, hay mucha gente joven. Entonces, también uno dice haber llegado al Mundial, que no es una obligación para Ecuador, ya es bastante. Ahora, yo creo que el primer objetivo, la primera meta que se puede poner Alfaro y el grupo de jugadores que vaya a Qatar es dejar buenas sensaciones, dejar claras
señales de que hay un proceso, de que hay una base sólida, independientemente de si viene un nuevo técnico o si se queda Gustavo Alfaro. Una vez que el equipo deje buenas sensaciones, buenas bases, que hay que decir que ahora mismo las ha dejado, es decir, como clasificamos ya a la Copa del Mundo, da a entender que hay buenas bases, pero hay que demostrarlo en la máxima competencia. Después, el segundo objetivo es zona de grupos, claramente, pasar la zona de grupos, pero ojo, ya lo pongo como segundo objetivo, no como el principal, porque eso tenemos que también tenerlo claro, somos una selección en construcción y a veces incluso tener expectativas un poquito más cautas sirve hasta para irse ilusionando un poquito más en el camino. Entonces, primero una consolidación de proceso. Segundo, poder clasificar a lo que son los octavos de final y después ya veremos rival, que como dices puede ser Inglaterra, me parece que Estados Unidos está en el mismo grupo, no recuerdo ahora mismo el grupo contra el que nos tocaría jugar, pero bueno, ya en octavos es irte contra los mejores y te vas un mano a mano sin ningún tipo de ventaja. Yo creo que ahí todo se vuelve más parejo incluso porque si hablábamos al principio de que Ecuador tiene una gran defensa y te toca por ahí Inglaterra, que como tú dices y comparto, es una selección que tiene muy buenos nombres, pero no demasiado fútbol, se empareja todo y Ecuador puede forzar un partido e incluso llevarlo a la tanda de los penales, entrenar muchos penales y sacarle una ventaja en ese rubro. Es muy parejo todo ya después. Y yo creo que el objetivo es estar en octavos y tratar de meterse en los cuartos de final y después ya nos iremos ilusionando si es que así lo permite el fútbol y la selección. Me parece que hay que ser cautos, hay que ilusionarse, sí, porque se vale, porque eso te permite el juego, ilusionarte, pero también hay que ser bastante cautos, porque por ahí nos va mal. Por ahí no hacemos ni un solo gol y quedamos últimos en el grupo y no queremos volver a ver a Hincapié, a Pervis, a Moisés y pedimos cabezas de la FEB y por ahí alguno va a pedir hasta cabezas de la Liga Pro y qué sé yo. Eh, si es que nos ilusionamos y nos ponemos objetivos tan grandes, ojo lo que quiero que esto quede claro. Objetivos tan grandes como obligación. Podemos soñar, repito, yo sueño con jugar los 7 partidos. Así que terminemos cuartos. De 32 ya sería un logro enorme y para recibirlos en Tababela con 1 millón de personas tranquilamente. Pero si nos ilusionamos tanto y las cosas no se dan porque es fútbol, es un juego, al final es 11 contra 11 y como ya hemos analizado el grupo, Qatar, bueno, le puedes ganar a Qatar. Y Senegal ya es difícil, y Holanda es difícil, y por ahí Senegal le gana a Holanda, y pueden pasar tantas cosas. Incluso podemos quedar fuera por ahí con 4 puntos. El mundial te da de vez en cuando una sorpresa. Entonces, sí, soñemos con jugar los 7 partidos, pero seamos también realistas y entendamos que por cómo está hoy Ecuador, tampoco sería raro terminar tercero. Pero si las sensaciones son buenas, valdrá la pena para por lo menos arrancar un proceso con nuevos aires, seguramente. Yo soy de los que cree que Gustavo Alfaro ha cumplido. Y a partir del nuevo proceso, sí, volvernos a ilusionar. Al final el fútbol se acaba la Copa de Qatar y probablemente venga una Copa América y estaremos pendientes de lo que haga Ecuador, después de lo que haga a nivel eliminatorios para el siguiente mundial, porque el fútbol, mal o bien, año a año te da la chance de revancha. Entonces, objetivos altos, sí, lo más realista hoy sería hablar de unos octavos de final, lo más soñador, 7 partidos. Quizás lo más aterrizado como para no decepcionarse es, bueno, hagamos 3 partidos muy buenos y que se termine hablando de Ecuador. Claro, por supuesto, no hay que ilusionarnos demasiado, pero yo hablaba de unos octavos como mínimo y unos cuartos, pues bueno, ya para ilusionarnos un poco más, porque siento que a veces la selección ecuatoriana como que le falta el respeto al fútbol de clubes de Ecuador. No sé si te das cuenta, pero me parece increíble.
como algunos periodistas, y esto lo escuché antes de la Copa América que hubo en Brasil, que tenemos que ir a la Copa América a probar, como si esto fuera un amistoso. Entonces no se toma muy en serio los torneos grandes e importantes. Y yo creo que ya debería la gente, los periodistas, meter como más presión para que Ecuador por fin tenga buenas actuaciones y podamos llevar un título a casa. Porque a la final, y esto es raro, en el fútbol de selecciones nosotros somos como Venezuela, una selección sin títulos, pero claro, tenemos las clasificaciones a los mundiales. Pero ya tenemos que enfocarnos más en de alguna manera ya llevar un título a casa y yo creo que eh, una de las cosas que como aficionados tenemos que hacer es exigirle a la selección buenos resultados. Y es algo que siento que no se hace, siento que no se hace, por lo menos esa es mi forma de ver las cosas, por lo que leo, bueno, por lo que leo, lo que veo en redes sociales, por lo que leo en periódicos, por lo que veo en escucho en las radios, lo que veo en los programas deportivos, siento que no le exige a la selección ecuatoriana buenos resultados cuando debería ser así. Es que ya, cuando digo de falta de respeto al fútbol de clubes de Ecuador, es por lo que hizo Liga, lo que está haciendo Independiente, no achicarse a equipos brasileños de más presupuesto. Me parece que Ecuador tiene que representar bien a sus clubes, la selección tiene que representar bien a sus clubes. Y siento que una forma de hacerlo es haciendo buenas participaciones, algo que en Copa América no hemos hecho. Y en el Mundial siento que sí, en el Mundial siento que ha sido mejor que en la Copa América, pero aún así, ya es hora para mí de buenas participaciones. Y bueno, ya un título de Copa América, como está Brasil y como está Argentina, se ve jodido, pero aún así, por lo menos buenas participaciones en Copa América y no las decepciones que nos llevamos Copa América tras Copa América tras Copa América. Y bueno, si quieres hacer una acotación final, pues te dejo. Yo, chicos, les quiero decir que estoy muy agradecido con David de Fútbol Total y de Mundo Liga. Ya, pues sus canales van a estar en la descripción y también lo voy a etiquetar en el título del video, ahí para que vayan a revisar su canal si quieren conocer un poco más del fútbol ecuatoriano. Canal recomendadísimo, por eso yo lo invité a este debate, a este análisis de cómo llega la selección ecuatoriana a Qatar. Así que muchísimas gracias por haber participado en este debate, David. Y sí, yo comparto que a Ecuador hay que irle exigiendo conforme se vaya dando el crecimiento. Creo que relativamente nuestro fútbol a nivel profesional es joven todavía y creo que todavía tenemos que crecer muchísimo y en medida de ese crecimiento ahí sí ir exigiendo mejores participaciones, mejores resultados a la selección. De aquí hay que esperar una buena Copa del Mundo. Eso es lo que yo quiero, que sea un buen Ecuador, que deje una buena imagen, que a partir de ahí nuevamente el mundo nos regrese a ver como un mercado interesante para comprar jugadores y que los que salgan, pues, al igual que como le va a Pervis, a Piera, Moisés, dejen una gran imagen de lo que es Ecuador a nivel internacional. Creo que por ahí, y eso capaz no lo topamos tanto, pero económicamente puede ser un plus importantísimo también, ¿no? A nivel clubes, lo que se puede llegar a vender después de tener un buen mundial, independientemente de hasta qué etapa lleguemos, haciendo buenos partidos. Ojo que por ahí también económicamente la Liga Pro y Ecuador como fútbol en general puede crecer bastante. Esta sería mi última intervención. Te agradezco muchísimo por haberme tomado en cuenta para este video. Y nada, gracias. Igual yo, sabes que siempre que estamos en directo ahí que conversamos y nada, seguramente algún rato también estarás en Fútbol Total, también estarás en Mundo Liga. Te agradezco. Igual un saludo a tus seguidores y nada, hasta la próxima. Y sí, muchas gracias por haber participado en este debate, en este análisis de la selección ecuatoriana previo al Mundial de Qatar 2022. Les vuelvo a recordar, voy a etiquetar los dos canales de David, Mundo Liga y Fútbol Total, para que le den una revisada si les interesa el fútbol ecuatoriano y también si les interesa específicamente informaciones sobre Liga de Quito. Entonces, muchas gracias por tu participación. Les recuerdo, chicos, que si quieren seguir apoyando este contenido y que siga trayendo más gente para que analice, para tener esta clase de debates, pues me pueden apoyar con un like, me pueden apoyar con una suscripción, pueden compartir este video para que así llegue mucha más gente. Activen la campana de notificaciones para que no se pierdan
ninguno de mis videos. También les recuerdo que está la opción de miembros para que tengan contenidos exclusivos del canal. Y también la opción de los supergracias donde dejan un comentario y una donación. Y sí o sí voy a responder ese comentario. En fin chicos, adiós.